¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marco Antonio Reyes. Qué gusto pues verlos de nueva cuenta en esta mesa de diálogo en materia de comercio exterior, que estamos muy contentos de llevar a cabo junto con Intrade Consultores. Nos acompaña Juan Antonio Barragán. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy buen día. Ana Patricia Flores, abogada especialista en temas legales en materia aduanera. Buenos días, Anita. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, pues empezamos. ¿Me confirma si se ve mi pantalla, Ana, por favor? La estamos viendo, Marco. Sí, se ve, Marco. Pues bueno, la idea es un poquito compartir pues conocimiento, experiencias, tanto por parte de Intrade, que está estrenando nueva imagen. Felicidades, Toño, está padrísima, me gustó. Y bueno, pues Tintax de la mano. Esta es la invitación que ustedes vieron. Básicamente vamos a hablar de 4 mesas de trabajo. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Y la idea es pues acercarnos un poquito de forma global lo que está sucediendo, ¿no? La mesa número 1, que es la del día de hoy. Ay, a ver, espérenme. Es que me dicen que se ve mal. Es que permítanme tanto. Ponle escape, Marco. Ponle escape para que te sacas de ahí. Pues así. Yo no veo otra. Súper. Sí. Se ve súper bien así. Porque si la pongo así, ¿cómo se ve? No, se vuelve a ver Igual que chiquita. Es la otra, ajá. Disculpen. Ahí. Bueno, pues como ya saben, pues básicamente son 4 fechas las que vamos a estar junto con ustedes en horario de 9 a 11 de la mañana. Aquí vale la pena recordar algo. Cada fecha tienen que registrarse en la misma liga. Ahorita mucha gente se registró para la liga de hoy. Vamos a hablar de 300 personas se registraron. ¿El de acá? Que pues. Ahora que se ve el de acá, se ve este cuadrito. No, pues ya no sé ni qué dice, pero bueno. ¿Se ve todavía? ¿Ya no? Yo Creo lo que veo ahí ya bien, se ve bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien, Marco. Bueno, perdón. No. Antes les platicaba, se tienen que registrar, en la misma liga les van a salir las 4 fechas. Entonces tienen que registrar para cada fecha para tener acceso, ¿no? Entonces sí es importante, porque ahorita viendo un poquito el monitoreo de los registros, hay 300 personas ahorita y hay 200 para la que sigue y 100 para la que sigue, ¿no? Entonces, realmente creo que no se hizo ese registro de forma total. El día de hoy, pues vamos a platicar de control y cumplimiento aduanero, riesgos normativos y operativos, políticas de cumplimiento, elaboración de controles. Vamos a platicar un poco de coaching empresarial como un proceso de acompañamiento para la mejora del desempeño en materia fiscal legal aduanera. Y por último, platicaremos de sistemas inteligentes de comercio exterior, pues para efecto de automatizar los procesos, y sobre todo vamos a platicar del tema del monitoreo de proveedores, que hoy en día pues hay que monitorear a nuestros proveedores en el mercado nacional, porque nos puede llevar desde cancelación de sellos digitales, suspensión del padrón de importadores, hasta otras afectaciones para el flujo de operación de las empresas. ¿Qué sigue? El día 7 de abril es la mesa número 2, seguridad y logística. Platicaremos de estrategias logísticas y aduaneras, certificaciones aplicables, un poco de CITIPAT OEA, sistemas de gestión de seguridad en cadena de suministro, la importancia del perfil de seguridad. En la mesa número 3, que es el 28 de abril, fiscalización tributaria y aduanera, más facultades de comprobación y de gestión, responsabilidad penal de las empresas por delito de contrabando, implicaciones fiscales aduaneras y los procesos de autocorrección. Y por último, el día 12 de mayo, platicaremos en la mesa número 4 de la operación aduanera, básicamente implicaciones para un despacho aduanero diligente, auditorías de expedientes y autorizaciones, auditorías posteriores al despacho aduanero, reglas de origen, clasificación y valoración aduanera. Y bueno, el día de hoy, como ustedes ya le dimos la bienvenida a Ana Patricia Flores. Ella es abogada experta en materia legal, fiscal y aduanera. Es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de Guadalajara
y cuenta con una maestría en impuestos por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, entre tantos estudios, tiene un diplomado ahí de Derecho Aduanero por la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Y bueno, ella cuenta con más de 6 años de experiencia. Estuvo en la aduana de Guadalajara y estuvo asesorando a la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara. Y bueno, pues obviamente su fuerte son todo lo que son los PAMAS, tanto en despacho aduanero como en visitas domiciliarias. Bienvenida, Ana. Gracias, Marco. Buenos días, reitero. Y bueno, pues Toñito Barragán, qué gusto, de nueva cuenta, Toñito. Toñito es director general de Intrade Consultores y es coordinador de asuntos tributarios de la Coparmex. Él es licenciado en Derecho, especializado en diversos temas relacionados con el comercio internacional, aduanas, prevención del lavado de dinero, responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance. Fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana y fue coordinador de Comercio Exterior y Aduanas en la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la Coparmex. Y dentro de muchas cosas que ha hecho de mucho valor para la empresa, para la industria, fue creado el estándar de competencia laboral número 1111, publicado en el Diario Oficial por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, denominado Oficial de Cumplimiento en Materia Aduanera y Comercio Exterior. Toñito, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. A ti, mi Marco, como siempre, muchas gracias. Un placer estar juntos. Y bueno, su servidor, pues ya me conocen, es la misma foto que utilizo siempre, ya voy a cambiar. Lo bueno es que las canas siguen siendo las mismas. Y bueno, pues ustedes me conocen, ya tengo más de 25 años en estos temas del comercio exterior. Yo fui socio de PwC en la práctica de comercio exterior y posteriormente en Andersen Tax and Legal, también de la misma práctica de comercio exterior. Y bueno, actualmente director general de TINTAX en la ciudad de Querétaro. Y pues bueno, aquí le voy a dar acceso, cambio de presentador, Toñito, ahí te va la batuta. Sí, señor. Listo. ¿Me confirmarían si se ve la pantalla? ¿Sí se ve, abogado? Sí vemos. Sí vemos. Vemos el Código Penal. Perfecto. ¿Es el Código Nacional de Procedimientos Penales? Correcto. Buenísimo. Oye, mi Marco, pues muchas gracias. Muy buenos días. Tengan ya los 125 asistentes, ya tenemos. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en estas mesas de trabajo. La realidad es que en su momento platicamos con Marco, que como todos ustedes saben y lo conocen, ha sido un gran promotor de aliarnos, de juntarnos, tanto asesores, abogados, empresarios, especialistas en materia aduanera y comercio exterior. La verdad es que eso se le aplaude y se le reconoce a nuestro estimado Marco. Y la realidad es que muy proactivo siempre, y en esa virtud es que logramos coincidir en estas 4 mesas. Creemos que serán de gran utilidad para todos ustedes. Qué bueno que estamos juntos esta mañana y que lo seguiremos estando en las siguientes 3 mesas de trabajo. Se va a difundir mucha información, tanto técnica como se acostumbra, pero también bajo un formato de discusión, bajo un formato de reflexión de distintos especialistas que estamos inmersos en esta materia tan apasionante, con tal de ponernos a pensar todos, con tal de emitir algunas reflexiones que nos sirvan en nuestro día a día para efectos del despacho de mercancías, para la atención de asuntos legales, técnicos, en fin, a todo lo que nos enfrentamos en el mundo de las importaciones y exportaciones en este país. El día de hoy, respecto a la agenda que ya nos hizo favor de señalar nuestro estimado Marco, vamos a arrancar con un tema de compliance que se nos hace muy interesante resaltar algunos puntos que muchas veces no se dicen. Y es por eso que esta mesa, el día de hoy, se la dedicamos 100% al cumplimiento. Y por ahí dice una asignatura pendiente, porque hemos oído durante muchos años, durante mucho tiempo, la famosa palabra, ¿no? El anglicismo del compliance. Y todos la hemos adoptado. Incluso en las empresas, ¿no? En los importadores, exportadores, las agencias aduanales, en fin, ya cuentan desde hace ya algunos años con sus áreas de cumplimiento. Ya llegamos como asesores
a las empresas importadoras, exportadoras y nos dicen, bueno, pues te presento al licenciado fulanito de tal, que está al frente de nuestro área de cumplimiento, o nos dicen, este contrato primero lo tengo que pasar por nuestra área de compliance para después celebrarlo con ustedes, o en fin, esta opinión primero la tiene que revisar el área de cumplimiento para poder avanzar en tal o cual proyecto. Entonces, este tema de asignatura pendiente nos parece muy elocuente, dado que si bien es cierto, tenemos áreas de compliance, si bien es cierto, tenemos especialistas al frente de las áreas de cumplimiento, creemos todavía que en México esta materia sigue en pañales. En México todavía esta materia le hace falta mucho que caminar, y sobre todo si estamos hablando de una materia tan específica como es el comercio exterior y las aduanas. Definitivamente hay mucho que hacer, hay mucho que aprender y todavía hay mucho que abarcar, tanto para el desarrollo de políticas, para el desarrollo de controles, para implementar procedimientos de vigilancia, procedimientos de revisión a los controles internos y externos que se han adoptado, que se han implementado precisamente para evitar que se materialicen los riesgos que al final del día nos pueden llegar a costar mucho dinero o incluso pueden hacer que se pierda la libertad de las personas que representan las empresas que se dedican a operar operaciones de comercio, a operar en el comercio internacional. Bueno, entonces, sin embargo, esto del compliance, y independientemente de cómo se ha venido adoptando, hoy les quiero comentar algunos puntos básicos que creemos importantes para efecto de seguir reflexionando en qué nos hace falta, qué debemos de implementar para seguir mejorando nuestros controles empresariales. Miren, hemos llegado con algunas personas, con algunos clientes que se dedican a esto del comercio exterior y nos han dicho, oye Marco, oye Antonio, Pati, ¿qué es esto del compliance? ¿Por qué la gente me dice que tengo que desarrollar controles internos? ¿Por qué escucho en las pláticas, escucho de mis asesores, de mis contadores, que tengo que desarrollar un esquema de cumplimiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué me dicen que es una obligación? Ahora tengo que invertir más dinero que no tenía yo proyectado, que no tenía yo pensado, en contratar gente especializada, en contratar asesores, en desarrollar esquemas internos de control organizacional. ¿Esto de dónde viene? Eso está de moda y dentro de algún tiempo nos vamos a olvidar del compliance o por qué yo como empresario, qué tengo que saber yo como empresario o yo como especialista en materia aduanera y comercio exterior de esto de los controles organizacionales. Miren, cada vez que nos hacen esta pregunta, inmediatamente nos dirigimos a lo que hoy tienen en sus pantallas. Ahí está sombreado, si me lo pueden confirmar, mi querida Ana Patti, el artículo 421 está por ahí Correcto. sombreado. Muchas gracias, abogada, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí, Marco, siempre nos sucede que los que estamos dentro del comercio exterior, dentro de las aduanas, se nos hace difícil salir de la ley aduanera, que manejamos muy bien, se nos hace difícil salir de las reglas de comercio exterior, que manejamos muy bien desde hace mucho tiempo, y de repente si nos hablan de una ley o de un código distinto al código fiscal o a la ley aduanera o las reglas de comercio exterior, la ley de comercio exterior, de repente ahí como que resbalamos, ¿no? Como que decimos, oye, me está sacando de lo que yo sé que es de aduanas, porque esto otro que hablas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o esto del Código Nacional de Procedimientos Penales o esto del Código Penal Federal, pues la verdad es que sé que existe, pero honestamente no le encuentro relación a importar, exportar, no le encuentro relación al despacho aduanero, no le encuentro relación al transporte de mercancías, al almacenamiento de mercancías, en fin, todas estas actividades que están desarrolladas con una actividad de comercio exterior. Y la realidad es que tiene más relación de lo que pensamos. Si ustedes nos preguntan cuál es el fundamento legal, cuál es la base normativa de la creación del famoso compliance, inmediatamente les podemos decir, mi querido Marco,
que es el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Oye, pero esto aplica para el comercio exterior. Esto realmente lo debemos de tomar en cuenta quienes nos encontramos en una actividad, cualquiera que ésta sea, relacionada con el comercio internacional de mercancías. La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque el compliance, la primera función del compliance, la primera finalidad del compliance en materia aduanera y en materia de comercio exterior, que es a lo que nos dedicamos, es enfocarse en aquellos riesgos que en principio pudieran afectar a nuestras empresas o afectar a las personas que conformamos estas empresas con pena de libertad. Acuérdense que una de la lógica, una de las principales funciones del compliance es identificar los riesgos que pudieran tener mayor impacto, que pudieran llegar a representar mayor proporcionalidad, mayor probabilidad de que esto pudiese llegar a suceder en nuestra operación. Entonces, aquí la parte importante es identificar cuáles son los riesgos que me puedan pegar más, que me puedan afectar más. Y por eso citamos el artículo 421, me quise ir a la ley en lugar de proyectarles alguna presentación para ser muy concreto, para ser muy conciso, dado que este artículo nos dice que las personas jurídicas, como lo podrán leer, es decir, las empresas, serán penalmente responsables. Les quiero decir que en México, a partir del 2014 y hasta el 2016, la figura de la responsabilidad penal de las empresas se dio a conocer por primera vez en nuestro país. Antes del 2014 únicamente existía la responsabilidad penal, pero sobre las personas físicas, sobre las personas naturales. A partir, repito, de la publicación en el Día Oficial de la Federación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014 y que tiene un plazo para ir entrando paulatinamente en vigor en las entidades federativas hasta el 2016, es que nos damos cuenta que ahora también, a partir de esa fecha, las empresas tendrán responsabilidad penal. Y este artículo, que es el que reconoce esta responsabilidad para las empresas, nos dice que serán penalmente responsables las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, las asociaciones, cuando se cometan delitos a su nombre, por su cuenta o a través de los medios que éstas proporcionen. Cuando se refiere a través de los medios que éstas proporcionen, se refieren a través de los recursos que éstas proporcionen, a través de los poderes que éstas proporcionen, a través de la representación que éstas proporcionen y siempre y cuando, repito, se entienda cometido una actividad delictiva a nombre, representación o en beneficio de las personas jurídicas, es cuando pudiese asumir responsabilidad penal una empresa. Muchos dicen, ¿y cómo va a tener responsabilidad penal una empresa? ¿Qué te la vas a llevar a la cárcel? ¿Te vas a llevar los tabiques a la cárcel? Bueno, pues eso sabemos que es materialmente imposible, pero es cierto que el artículo 422 del mismo Código Nacional, que todos ustedes tienen en su pantalla, establece que las sanciones de carácter penal, ojo, las sanciones de carácter penal que pudiera llegar a tener una empresa en la que se cometa algún delito a su nombre, por su cuenta o en su representación, pudieran ser objeto de disolución, es decir, por orden judicial, un juez puede ordenar que se disuelva la empresa, que es la muerte empresarial, puede obligar a que se suspendan actividades, puede ordenar la publicidad de una sentencia para afectar su prestigio comercial, puede imponer sanciones pecuniarias, puede decomisar los recursos o el objeto productos del delito, en fin. Estas son el tipo de sanciones que de carácter penal pudiese sufrir una empresa que hace operaciones de comercio exterior en caso de que en algún momento algunos de sus representantes, algunos de sus directores, algunos de sus gerentes, coordinadores, en fin, cualquier tipo de cadena de mando, cometiese alguna actividad ilícita en nombre o representación de esa empresa. Y vámonos a aspectos muy prácticos. Ustedes saben que en las aduanas se pueden cometer delitos como lo es el contrabando, ¿no? Siempre hemos escuchado que de acuerdo al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación,
El delito relacionado directamente con las operaciones de comercio exterior y despacho aduanero de mercancías, pues será por excelencia el contrabando. Y recordemos que en ese código están las conductas de contrabando, las conductas de presunción de contrabando y las conductas equiparables al contrabando. Entonces, si se acredita cualquiera de estas conductas, eso quiere decir que se tendrá que sancionar al importador, al agente aduanal, al transportista, a quien haya cometido, o a todos estos, si es que están en contubernio para haber cometido este tipo de actividad ilícita. Antes, repito, del 2014, quien hacía contrabando solamente pagaba, solamente se sancionaba penalmente a la persona física, al transportista, al agente aduanal, al dependiente del agente aduanal, al gerente de tráfico, al director de logística únicamente. Pero repito, a partir del 2014 y hasta el 2016, debemos de cuidar no solamente nuestra seguridad jurídica como personas físicas que realizamos actividades de comercio exterior en representación de empresas, sino también a la propia empresa que, como ya lo dice el 421, podrá tener a su vez responsabilidad penal. Y digo a su vez porque, regresando al 421, a partir del punto y seguido, nos dice que la representación, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplicará con independencia de la responsabilidad penal que recaerá en las personas físicas, representantes o administradores de hecho o de derecho de la misma institución, de la misma corporación. Entonces, repito, cuando nos preguntan, oye, esto del compliance, ¿de dónde surge? Del artículo 421 para el efecto de proteger a nuestras empresas, a nuestras agencias aduanales, a nuestras empresas importadoras, exportadoras, a nuestras empresas CIMEX, a nuestras empresas manufactureras, comercializadoras, precisamente de que sufran una responsabilidad penal al inobservar, fíjense, esta parte es la parte más importante, al inobservar el debido control de su organización. Si me preguntaras, oye, esto del compliance, ¿cómo se refleja en la ley mexicana? Esto del compliance, ¿cómo lo encuentro en las disposiciones jurídicas en México? Yo te podría decir que en lugar de llamarse compliance, se llama debido control organizacional y, como ya lo dijimos, está establecido en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el debido control organizacional se entiende como compliance, como programas de cumplimiento. La respuesta es sí, y es entonces lo que de algún modo me obliga a crear, a desarrollar modelos de control organizacional, modelos de cumplimiento normativo, precisamente para evitar que las personas jurídicas, que las empresas tengan responsabilidad penal por delitos relacionados con el comercio exterior y las aduanas. Otro delito que pudiéramos platicar acerca o relacionado con el comercio exterior y las aduanas definitivamente es la corrupción. Ustedes saben que por ahí hay datos estadísticos en donde se señala desde hace muchos años que las unidades administrativas denominadas aduanas definitivamente son de las áreas del servicio público que mayor índice de corrupción pudieran llegar a representar. En esa virtud recordarán que la política del gobierno actual prácticamente ha implicado remover a los administradores de distintas aduanas para poner nuevos titulares, ¿no? Nuevos titulares, nuevos, ahora se llaman directores, ¿no? Con esto del reglamento de la ANAM, nuevos titulares, nuevos directores al frente de las aduanas que traen otro tipo de perfil. Perfiles que tienen que ver con la defensa nacional, perfiles que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, para cuidar de otra manera, bajo otras ópticas, el intercambio de mercancías y la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Una de las grandes razones precisamente es evitar la corrupción, que del mismo modo, además de ser
una falta administrativa grave para efectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo cierto es que también se reconoce por el Código Penal Federal como un delito de corrupción, como el cohecho, el tráfico de influencias, y esto se utiliza mucho o sucede mucho, ¿no?, en las operaciones de comercio internacional. Y va a suceder en cualquier actividad empresarial que tenga que ver o que guarde relación con alguna autoridad administrativa o jurisdiccional. Recuerden que las empresas de comercio exterior constantemente están haciendo trámites ante la Secretaría de Economía, constantemente están haciendo trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, ante la ANAM. Todos los días tenemos contacto con personal de la ANAM en las aduanas para hacer el despacho nuevo de mercancías. Tenemos contacto con COFEPRIS para obtener permisos, con Senacica, con Sedena, en fin, con N cantidad de dependencias de Estado, y esa relación que tiene el particular que realiza operaciones de comercio exterior, cualquiera que éste sea, con las autoridades federales y estatales para poder llevar a cabo su servicio, su operación dentro de esto del comercio internacional y el despacho aduanero, en esa relación se puede llegar a afectar con un acto de corrupción, con algún soborno, con alguna falta administrativa grave, que por dicha falta, que por dicha actividad ilícita, pudiera adquirir responsabilidad su empresa, su persona jurídica. Del mismo modo, hemos identificado que al paso del tiempo en los contenedores se han encontrado sustancias prohibidas, lo cual también acredita otra conducta que son, independientemente del contrabando, son los delitos contra la salud. También se ha encontrado dinero en efectivo, ¿no?, en los contenedores cuando vienen contaminados con bienes no declarados en los pedimentos, con dinero no declarado, definitivamente en grandes cantidades, escondidos en las mercancías para acreditar también la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o mejor conocida como el lavado de dinero. Si se dan cuenta entonces, y por mencionar algunos, más no todos los delitos que se encuentran relacionados con las operaciones de comercio internacional y del despacho nuevo de mercancías, sí se acreditan, repito, este tipo de conductas de acuerdo al artículo 421 del Código Nacional que estamos analizando hoy. Bueno, pues la persona jurídica pudiese llegar a tener, además de los representantes, administradores de hecho y de derecho. Ojo con eso de los administradores de hecho y de derecho, porque pareciera, y por ahí me comentaban, que únicamente quienes tengan un poder o representación jurídica pudieran llegar a tener responsabilidad penal. No es así. Ojo con los administradores de hecho. Finalmente habrá quien sea la persona física que actúe para el efecto, con plena voluntad y dolo, para el efecto de cometer esta conducta, para que en este recaiga también la sanción del tipo penal, repito, con independencia de aquella que pudiera trascender a las empresas. Entonces, si yo implemento un debido control organizacional, pudiera evitarse entonces la responsabilidad penal de las empresas. Y a eso nos tenemos que dedicar si estamos en un área de comercio exterior, si estamos en un área de compliance de comercio exterior. Muchas veces le llamamos trade compliance, ¿no? Ya ahora de manera muy rimbombante en las empresas. Bueno, el que está en trade compliance, el que está en un área de cumplimiento de comercio, de tráfico, en fin, tendrá que desarrollar un debido control organizacional, que es un programa de cumplimiento para evitar que se materialicen todos estos riesgos delictivos, partiendo de lo que mayor responsabilidad nos representa, que es perder la libertad, o que una persona jurídica pueda ser objeto de disolución o de suspensión de actividades. Por otro lado, también habrá que considerar en ese debido control organizacional todos aquellos riesgos por los que se pudiera llegar a tener una afectación patrimonial.
no solamente hablemos de cárcel, no solamente hablemos de sanciones penales, sino también de sanciones administrativas que pudiesen consistir en la imposición de multas. Como lo decía muy bien Marco, cuando presentaba a Ana Patti, pues es una abogada especialista, ¿no? En todos aquellos actos de prohibición o de afectación patrimonial o de sanción administrativa en las aduanas, como son los PAMAS, ¿no? Como son los famosos PACOS, las revisiones en transporte, los OBTs, las auditorías, las visitas domiciliarias. Bueno, todos estos son procedimientos administrativos tendientes a sancionar a los contribuyentes, a las personas que son revisadas, ¿no? Por las autoridades. Bueno, si sabemos que también en la vía administrativa pudiéramos llegar a ser sujetos de multas, de embargos, de que la mercancía pase a propiedad del fisco federal. Por ahí tenemos una ley nacional de extinción de dominio que antes era una ley federal de extinción de dominio. Recuerden que de acuerdo al artículo 183A de nuestra ley aduanera, desde hace muchos años nosotros ya vivimos en este mundo del comercio exterior la extinción de dominio cuando nos dice la ley aduanera desde hace, repito, mucho tiempo, que habrá causales por los que la mercancía tendrá que pasar a propiedad del fisco federal. Entonces, también pudiéramos llegar a sufrir de revocación de licencias. Últimamente siempre escuchamos durante el mes de enero, ¿no? Escuchamos muchísimo. Marco es un especialista en esto con todo su equipo de trabajo, y meses posteriores, normalmente a mediados de cada año, que las empresas se quedan sin la certificación IVA y IEPS porque no fue renovada, ¿no? Esto constantemente lo estamos escuchando, que es una situación muy desagradable, muy desafortunada, porque la afectación financiera es bastante importante. Quedarte de un día para el otro sin alguna licencia, una cancelación de IMEX. Bueno, ¿qué les digo de la joya de la corona, no? El que te suspendan el padrón de importadores. Sin padrón de importadores no eres absolutamente nadie. Los agentes aduanales, cuando les cancelan o les suspenden sus patentes, pues prácticamente se termina su ejercicio profesional porque dependemos de licencias administrativas. Entiéndanse por licencias, permisos, cupos, avisos, en fin, todo aquello, certificaciones, programas, todo aquello que utilizamos para nuestras operaciones de comercio exterior, mismas que hay que cuidar, porque pudiesen ser objeto de cancelación o de revocación si incumplimos al marco normativo o al marco jurídico. Entonces, todos estos riesgos, tanto de carácter penal como de carácter administrativo, los tenemos que identificar, los tenemos que detectar, y para esos efectos tenemos que crear matrices de riesgos para medir de acuerdo a la ISO 31000 cuál es su impacto, cuál es la probabilidad de que se materialice una conducta de contrabando en mis operaciones de comercio exterior, cuál es la probabilidad de que se cometa alguna infracción que pudiera derivar en una multa que afecte mi patrimonio cuando realice mis operaciones de comercio exterior. Esto lo tenemos que vaciar en una matriz de riesgos para que a partir de este análisis, de este enfoque basado en riesgos, podamos desarrollar políticas de compliance. Muchos de ustedes, y aquí mi querido Marco, ustedes también son grandes especialistas en estas materias, tienen perfiles de seguridad implementados, los famosos OEAs, los famosos socios comerciales certificados, mi Marco, que tú sabes, Ana Patti, que dependen, el corazón de estas certificaciones, pues son los perfiles de las empresas, los perfiles de seguridad. Y un perfil de seguridad, pues es un sistema de gestión de riesgos, mi Marco, ¿no? ¿Tú qué opinas de estos sistemas de gestión de riesgos, mi querido Marco, que constantemente tu equipo de trabajo implementa con todos sus clientes? Sí, mira, Toñito, yo quisiera primero empezar por una reflexión y me atrevería hasta a dar porcentajes. Digo, mucha gente va a las empresas, hacen sus funciones y buscan, pues obviamente, que no se detenga
la operación. Correcto. Pocas veces vemos que la gente empieza o analiza implicaciones fiscales. Y realmente te puedo decir que en 5 años no he visto una sola empresa que esté considerando todo lo que nos comentas, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues digo, vamos a llamarle que es un tema nuevo, relativamente nuevo, pero en los pocos o muchos compliance que hemos visto, creo que lo podemos dividir en 3, ¿no? La parte aduanera, la parte, vamos a llamarle fiscal, y toda esta parte penal, jurídica que comentas. No conozco una sola empresa, Toñito, que sea del día al día, ¿no? Es más, yo te podría decir que son pocas las empresas que quizá internamente tienen un equipo de abogados, ¿no? Quizá porque no lo necesitan y para eso contratan a un despacho, ¿no? Pero alguien encargado de, no lo hay. Y te puedo ir desde lo básico, o sea, simplemente con temas de certificación de IVA, de IMEX, los puros contratos pues ni siquiera o existen o están actualizados, ¿no? Entonces, pues para mí sí es un tema que obviamente debe de tener más empuje y empezar por un tema de concientización, ¿no? Creo que ya oye, ¿a quién le voy a llevar cigarros? Pues ya no, ya se queda corta esa frase, ¿no? Ya no es el que si fumas o no fumas, ya es una frase ya muy corta, ¿no? Y realmente, pues es la evolución legislativa o jurídica de nuestro país, que a final de cuentas, pues es un marco regulatorio, pues digo, no creo que esté extralimitado, sino simplemente es, pues en base a lo que debe ser, ¿no? Claro, y definitivamente esto que mencionas, mi Marco, sobre todo la parte de los encargados, ¿no? De cumplimiento, todo lo que deben de saber, todo las habilidades que deben de tener, como tú bien lo mencionas, para identificar todos estos cabos sueltos, para estar en orden. Tú lo dijiste bien y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Para hacer comercio exterior en este país, primero debes de acreditar ser un contribuyente cumplido, ¿no? Entonces, aquí no puedes hacer comercio exterior si no antes tienes un debido compliance en materia tributaria, ¿no? Y eso implica que la gente de comercio exterior también sepa de fiscal. Y como lo dice ahorita Marco, además también tenga que saber de penal, independientemente del mar de información técnico que tenemos en materia aduanera. En su pantalla están viendo el artículo 11 bis, que con él se acabó, pero ahora del Código Penal Federal. Y en este artículo 11 bis nos dice que las empresas podrán llegar a tener responsabilidad penal, como ya lo vimos en el 421 del Código Nacional, siempre y cuando se cometa cualquiera de los siguientes delitos. Y quiero irme directamente al apartado B. Fíjense lo que dice el apartado B. La fracción es la séptima que tienen en su pantalla, que se refiere a las conductas de contrabando, a que se refiere el artículo 102 y 105 de nuestro Código Fiscal de la Federación, independientemente de la siguiente fracción que nos habla de la defraudación fiscal y de la siguiente que nos habla de la compra y venta de comprobantes fiscales digitales. Pero al final del día ahí está el contrabando, ¿no? Y si me apuras, fíjense, en el apartado A, específicamente en la fracción quinta y sexta, están el tráfico de influencia y están los actos de corrupción que, como ya platicamos, también tienen relación con nuestras operaciones de comercio internacional. Y si también me apuras, ahí está la fracción decimocuarta que tiene que ver con las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si se dan cuenta, nuestra empresa, agencia aduanal, nuestra empresa importadora, exportadora, transportista, en fin, a lo que nos dediquemos, está expuesta, es vulnerable a todo este listado de delitos, razón por la cual vamos a tener que implementar programas de cumplimiento efectivos para que no se materialicen esta clase de riesgos penales, programas de cumplimiento efectivos para que tampoco me afecten administrativamente, como ya lo dijimos, con la imposición de multas, con que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal o con que me revoquen mis licencias, empezando con el famoso padrón de importadores. Para ir cerrando, mi querido Marco, me gustaría para estos efectos decirles a todos nuestros participantes, ya tenemos asistentes, 156 asistentes esta mañana. Gracias a todos de nueva cuenta por participar en estas mesas de diálogo.
A todos estos les queremos ofrecer, porque estas pláticas, además de ofrecerte información oportuna, lo que queremos es también darte soluciones. Son mesas de utilidad, de enriquecimiento para todos los que participamos y para todos los que escuchamos. Precisamente hay una certificación, es una certificación con alcance internacional y con alcance nacional que tiene que ver con la formación, con la evaluación y con certificar a oficiales de cumplimiento. Acuérdense que la famosa figura del compliance officer que todos conocemos, hoy existe para los encargados del comercio internacional dentro de sus empresas, para los encargados del tráfico y de aduanas dentro de las empresas, dentro de las agencias aduanales. Ya te puedes certificar, si eres especialista en esta materia, ya te puedes certificar, ojo, al amparo de la ISO 17024, ojo, al amparo de la ISO 17024 y al amparo del estándar de competencia 1301 de conocer. Esta certificación de oficial de cumplimiento en materia aduanera y comercio exterior, que es quien se encargará de todo lo que dijo Marco ahorita, de implementar compliance en comercio exterior de aduanas que tiene que ver con obligaciones fiscales, administrativas, penales, civiles de carácter patrimonial. Ahí está la Ley Nacional de Extinción de Dominio, dentro de la ley federal que tiene que ver con los actos del crimen organizado, de la ley federal de delincuencia organizada, precisamente también está el contrabando. Entonces, el oficial de cumplimiento que se va a dedicar a desarrollar todo este programa de compliance, hoy se tiene que certificar. Y esa certificación está a su alcance, señores. A todos los que necesiten información al respecto, con mucho gusto los vamos a poder atender, vamos a dejar nuestros datos de contacto para mandarles información. Ojo, ya no solamente, y esto es una muy buena noticia, me quedo Marco, que queremos darles el día de hoy a todos ustedes. Antes únicamente se reconocía el estándar al amparo del S1301 de conocer, que solamente estaba limitado a tener un reconocimiento nacional, pero hemos hecho nuestra labor para que ahora se reconozca a nivel internacional a través de una ISO, de un estándar internacional que es la 17024. Entonces, todos aquellos que están interesados en certificarse como un oficial de cumplimiento, de compliance aduanero, de compliance de comercio exterior, ya lo puede hacer con validez internacional, ISO 17024. El que esté convencido de que este es su camino profesional, hacer cumplimiento aduanero, bueno, pues con mucho gusto vamos a poderles enviar información, mi querido Marco, para que se certifiquen. El siguiente grupo de entrenamiento para la certificación se va a realizar el siguiente semestre. Todavía tenemos tiempo para que se inscriban, para que se preparen, porque es un programa bastante agresivo en cuanto a la información y a todo lo que se tiene que estudiar para pasar el examen. Entonces, todos aquellos que estén interesados, bueno, pues con gusto les vamos a brindar información, mi querido Marco. Por ahí anda Arturo. No sé, Arturo, si tienes algo que comentar respecto a esta certificación, algún dato adicional, o tú, mi querido Marco. Bueno, yo sí quisiera puntualizar algo y algo que no es nuevo. La evolución impositiva en nuestro país de que hay una desgravación en tasas generales, hay una desgravación por tratados, aranceles disminuidos con PROSEC, los preferenciales de los tratados, la regla octava, el no pago del IVA con la certificación. Todo eso es una evolución del comercio exterior que al final de cuentas termina en beneficio, pero al mismo tiempo en más obligaciones. Ya desde hace varios años, yo estoy convencido y soy al igual que tú de la idea de que realmente aduanas no es un trámite, ¿no? O sea, no es un trámite de papeleo de aduanas, es un tema a nivel gerencial que ya toca diferentes áreas. Toca, sí, impuestos de importación, impuestos de importación, IVA de importación, pero también va de la mano, porque es fuente de información, temas de deducciones, temas de retenciones de IVA,
temas de tasa cero de IVA, ahora con todo el tema de OEA que comentabas hace rato, certificación en materia de IVA, híjole, yo creo que bajita la mano estamos hablando de más de 40 obligaciones que conllevan temas de recursos humanos, temas legales, temas de domicilios dados de altas en Hacienda, ante economía. Entonces, realmente me gustaría invitar a todos y sobre todo haciendo más conciencia de que esta certificación pues nos lleva a un nivel, digo, si no gerencial dentro de la empresa, sí es un gran conocimiento, reconocimiento y actuación que a final de cuentas pues ya nos distingue de lo que se ha estado haciendo toda la vida, ¿no? Ese es mi parecer. Desafortunadamente todavía muchas empresas lo ven así como un trámite más, pero realmente debería ser ya un área gerencial, ¿no? Un área yo no te voy a decir que esté igual que quizá una contraloría, que una dirección general, pero si estamos de una forma paralela viendo impuestos, viendo finanzas, viendo compras y abajo cuelga, comercio, debería estar por lo menos a la par por todas las implicaciones que conlleva, ¿no? Tanto jurídicas como fiscales, ¿no? Y algo muy interesante, totalmente de acuerdo, y algo muy interesante, Marco, que me gustaría resaltar, es que hoy se va a hablar de un software, hoy se va a hablar de los sistemas automatizados. No puede haber compliance, no puede haber un debido sistema de control organizacional si no hacemos uso de la tecnología, Marco. Es imposible, no hay manos. Es imposible. No te alcanzan, como bien lo dices, no te alcanzan las manos para cubrir todos estos riesgos. Y algo que me gusta mucho de la charla el día de hoy es que no solamente también se tocará el tema del coaching, que es principal, que es necesario, que es básico, sino que también combinamos el compliance con los sistemas automatizados. El oficial de cumplimiento debe de apoyarse de sistemas automatizados que le brinden certeza en el control organizacional. Y eso me parece que lo vamos a ver al final, ¿no? De esta charla también, me quedo para que todos se queden y para que vayamos combinando todas estas reflexiones. Muchas gracias, Marco. Creo que por ahí anda Arturo. Arturo, ¿vas a comentar algo acerca de la certificación o proyectar algo? Correcto. Quería ver si, Marco, si me das permiso de proyectar. Sí, adelante. Perfecto. Perfecto. No sé si por aquí ya puedan ver mi pantalla. No, yo no. A ver. Y, a ver, me marca que por aquí ya la estoy proyectando. ¿Me confirman? No, Arturo, no se ve. Ok, bueno, pues comentar únicamente algo muy importante que mencionaba Antonio es que ahora estamos preparando un entrenamiento para poder realizar la certificación de este estándar de competencia que ahora no solamente se queda en el estándar de competencia como oficial de cumplimiento en materia aduanera y comercio exterior, sino que ahora podemos obtener una doble certificación, una certificación a través de la ISO 17024, que es una ISO internacional. Para ello nosotros hemos creado un programa de entrenamiento para poder llevar a cabo esta certificación. Es muy interesante este programa de entrenamiento que hemos elaborado, ya que está conformado a través de 12 módulos que se imparten en distintos días y horarios. Como bien lo señalaba Antonio, estaremos iniciando un siguiente grupo para el segundo semestre de este año, ya que a inicios de este año comenzamos con un primer grupo, de hecho lo estamos llevando a cabo en estas fechas y bueno, pues hay muchísimos interesados, entonces en breve nosotros les vamos a hacer llegar toda la información por si ustedes estuvieran interesados para que puedan conocer de qué está conformado todo este programa de capacitación y bueno, pues si es de su interés se puedan inscribir y nos puedan acompañar en el siguiente programa de entrenamiento que estaremos formando en el segundo semestre. Excelente. Arturo, adicional, hay una pregunta que dicen, ¿cómo es el procedimiento de evaluación y certificación y con quién puedo contactarme si estoy interesado?
Claro, mira, fíjate que lo que nosotros ofrecemos es un programa de entrenamiento. Una vez que se cursa el programa de entrenamiento, se puede llevar a cabo el proceso de certificación. El proceso de certificación lo realiza un organismo certificador, precisamente quien puede y quien tiene ese reconocimiento para poder otorgar esta certificación, y se realiza mediante la elaboración de un portafolio de evidencias y un examen también que se realiza. Y bueno, pues precisamente para eso es que nosotros creamos este programa de entrenamiento. Ahora bien, nosotros les podemos dar información. Para ello me permito brindarles, si quieren, mi número de teléfono, y esto con independencia de que se les envíe toda aquella información que sea necesaria, donde también les haremos llegar todos nuestros datos de contacto por si estuvieran interesados. Si gustan anotar, mi número de teléfono es el 55 25 74 2871, reitero, 55 25 74 28 71. Ahí me pueden mandar un WhatsApp, me pueden hacer una llamada, yo les brindo toda la información. Igualmente, yo me comprometo con ustedes a hacerles llegar toda esta información a través de los correos por los cuales se registraron para esta mesa de diálogo. Excelente, Arturo. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ya no hay nada más, Fer. No, por el momento no. Bueno, pues vamos a continuar con. ¿Me confirmas, porfa, Ana? Listo, ya vemos. Bueno, pues vamos a platicar rápidamente del coaching empresarial como un proceso de acompañamiento para la mejora del desempeño fiscal legal aduanera. O sea, platicando un poquito todo lo que estamos señalando, Toñito, ahí lo que hizo énfasis, pues realmente, pues vamos por el entendido de que realmente el tema aduanero es un tema fiscal, ¿no? Voy a poner un pequeño video, dura un minuto nada más, a ver, ahí va. ¿No tiene audio, Marco? No se escucha. Sí, te escucho, bueno, yo sí lo escucho, tan, tarán, tarán. Bueno, ¿no se escuchaba el audio, Ana? ¿Me dices? No, yo no escuché audio. Bueno, no se escuchaba el audio y luego se escuchaba que alguien estaba marcando como un teléfono. Pero bueno, le di un poquito de ese video que ahorita me voy dando cuenta que iba hecho la mocha, iba rapidísimo. Entonces, es explicar un poquito cómo va en la mano todo el tema fiscal con el tema aduanero, ¿no? Vamos a partir de un antecedente rápidamente. ¿Qué es lo que sucede ahora con el COVID? Sucedió ya después de 2 años. Pues que todo el mundo está en home office o estuvo en home office. Y bueno, el 70% de la encuesta dice que funcionó bastante bien. Obviamente, pues las empresas usaban nuevas tecnologías. Esto del COVID llevó a muchas empresas a prescindir de personal. Y entonces, imagínate una empresa que tenía 10 personas y ahora tiene 3 o tiene 4 y están en sus casas. Entonces, pues realmente los indicadores de eficiencia en procesos pues fueron disminuyendo o se volvieron inexistentes, ¿no? Entonces, pues muchas empresas pues tuvieron que contratar y retener al mejor profesionista, pero obviamente pues hay que darles herramientas, ¿no? Hay que darle herramientas tecnológicas de las que vamos a platicar más adelante, y sobre todo ver cuál es la mejor forma de determinar los roles, optimizar los flujos de trabajo, la comunicación, crear procedimientos y controles, porque pues ya cada quien en su casa hay mucha gente que me tocó, amigos y conocidos, que se mudaron hasta de ciudad, ¿no? Se fueron a la playa 1 año y medio, ¿no? Tengo una amiga que la vi hace poquito, que se fue a Vallarta y ahora regresó, ya llegó con rastas, ya medio hipiciona, pero bueno, pues son vidas nuevas que acabaron conociendo, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, hoy en día es indispensable pues todo el tema de la movilidad global y la continuidad de los negocios, y sobre todo, pues teniendo acceso a la información, ¿no?
y sobre todo ahora que la información pues ya son documentos electrónicos y digitales. Nosotros, al igual que Intrade, pues lo que buscamos es favorecer y fomentar el cumplimiento fiscal y legal aduanero. Por eso es que nos ven hasta en la sopa, ¿no? Las mismas fotos siempre, ya, por eso que voy a sacar unas nuevas, ¿no? Pláticas, capacitaciones, qué sucede, modificaciones, cómo este tipo de pláticas nos lleva un poquito más allá y salir del webinaritis, que el primero estuvo muy padre con el tema de la pandemia, pero después yo ya veía carta aporte, 18 cursos de carta aporte, sí está padre, pero ya al segundo ya me lo aprendí, ¿no? Entonces hay que ver la forma de cómo generamos un valor, que es lo que estamos tratando de hacer con estas mesas de diálogo, y ser diferente a lo que ya muchas veces existe de la oferta en el mercado, que obviamente pues, son gratis, ¿no? Esos webinars. Pero bueno, al final de cuentas, este coaching en materia de comercio exterior, pues implica varias cosas, implica compromiso, implica empoderamiento, porque ya la gente tiene que tomar decisiones. Muchas veces ya la gente ya no está junta como para ir a la oficina de al lado y preguntar qué hago, ¿no? Ya hay que tomar decisiones, el perfeccionamiento del desempeño y de la efectividad. O sea, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien y a la primera, ¿no? Entonces, este coaching empresarial, pues busca desarrollar talento, busca generar cambios significativos para las empresas, mejorar el desempeño, como comentaba, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, actitud, desarrollo de planes de acción y sobre todo, pues tener resultados favorables. Existen diferentes tipos de coaching. Aquí, a nosotros el que nos interesa para las empresas es el sistemático, ¿no? En donde no tenemos que ver a la persona como un elemento aislado, sino como un parte de un sistema, ¿no? Recordemos que comercio exterior, aduanas, es fuente de información. Es fuente de información para finanzas, para impuestos. Mucha de la información que se emite, se genera y se presenta a Hacienda, pues obviamente es de comercio exterior. Llámale la DIOT, llámale declaraciones anuales, mensuales, facturación a tasa cero, retenciones de IVA, que si el virtual, que si era virtual de importación, que si virtual de exportación, que si le compró un extranjero, que si las deducciones. Entonces, tenemos que ver a comercio exterior como parte de un sistema y que todo lo que suceda en comercio exterior pues puede llegar a tener implicaciones positivas o negativas en todos los niveles de la empresa, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Y el coaching empresarial, pues como comentaba, pues tiene muchas aristas. El compromiso es la obligación de la gente pues para hacer su trabajo, ¿no? A ver, ese compromiso de hacer las cosas, no puedes dejar para mañana lo que fiscalmente es para hoy, porque pues la ley establece plazos y procedimientos que se deben de acatar de forma inmediata. El empoderamiento, por lo que les comentaba, ¿no? O sea, es la toma de decisiones, porque imagínense un requerimiento que no es atendido, pues nos puede llevar a temas de suspensión o cancelación de programas o de padrones o lo que sea, ¿no? El perfeccionamiento del desempeño, pues es cómo hago mis labores y las hago bien, igual que el perfeccionamiento de la efectividad. O sea, realmente mucha gente lo hago bien y era lo que se esperaba, ¿no? No, o sea, no es que tengas el pedimento, es que el pedimento tenga, pues no sé, la información correcta y real y evitar algún tipo de problema o de riesgo en un futuro, ¿no? Y también este coaching pues, que nos permita a nosotros como usuarios del comercio exterior poder instrumentar planes de acción tácticos. ¿Qué es lo que voy a hacer para corregir? Si es que hay algo que corregir, o qué es lo que voy a hacer para establecer un procedimiento a futuro y no caer en un tema de algún riesgo para la empresa, ¿no? Y implementar esas acciones correctivas, ¿no? O sea, ya sé qué voy a hacer, ya sé dónde estoy mal, ya sé cómo lo voy a corregir y ahora llevarlo a cabo. Durante los años me ha tocado muchas empresas que de repente dicen, oye, tengo un problema, pero pues yo creo que la autoridad no nos va a cachar y voy a dejar que pase facultades de comprobación, que son 5 años, ¿no? Y tengo en mente un cliente muy grande que eran no sé cuántos millones de dólares, y así se le aventó a un extranjero porque dijo, yo no puedo llegar con mi casa matriz y decirle, oye, pues pásame tantos millones de dólares, pues así pues mejor cierra el negocio, ¿no? Entonces se le aventó, fue una decisión ejecutiva, pero recordemos que hoy en día eso ya no funciona. O sea, hoy en día la autoridad tiene toda la información, tiene contabilidad electrónica, CFDIs emitidos, recibidos, tiene la glosa, expediente electrónico. ¿Y qué está haciendo la autoridad? Revisando la información que ya no cuadra, que es atípica o es inusual, esos movimientos. Entonces, realmente, si nosotros lo vemos y no tenemos esa cultura de autocorrección, la autoridad lo va a hacer y nos va a multar. Es una realidad
De ahí las revisiones electrónicas que la autoridad está llevando a cabo de forma permanente en base a esos movimientos inusuales o atípicos, y de ahí las auditorías de gabinete para pedir más información y en su caso pues poder establecer alguna multa o algún tipo de sanción para la compañía, ¿no? Y bueno, obviamente lo que estamos haciendo, que ya lo estamos haciendo bien, pues necesita un monitoreo, una supervisión, y en su caso, pues una sucesión de la administración, del management, ¿no? Ahora con el tema del COVID, pues les repito, vimos muchas empresas que prescindieron de personal, ya sea por temas económicos o desafortunadamente por temas de salud. Entonces, esa continuidad de la administración no puede ser un parteaguas cuando alguien salga, ¿no? Les platicaba que en México la autoridad pues ya cuenta con todos los elementos de fiscalización, y nada más, igual ya me han escuchado decir esto, la autoridad por cada un peso invertido ha llegado a recuperar 153.8 pesos. ¿Por qué? Porque están las herramientas tecnológicas cruzando información, entonces para ellos la rentabilidad es muy grande, ¿no? Esta noticia, igual ya la hemos puesto sobre la mesa, pero sigue siendo vigente. La autoridad por cada 100 auditorías que hace, va a emitir alguna observación para 97, es decir, para todas. O sea, eventualmente tendrás que irte a un acuerdo conclusivo, tendrás que pagar, tendrás que irte a un medio de defensa. Entonces, realmente aquí es un tema en donde Hacienda pues, está buscando, obviamente, hacer su tarea, hacer su trabajo. En ocasiones extralimita facultades, que es donde tenemos que, pues, que no dejarnos, ¿no? Y no consentir ningún acto. Como parte de la evolución de las auditorías de Hacienda, pues en los 80 era revisar papeles, cajas y cajas y cajas. Después con los 90, pues ya con la entrada del tratado, pues ya hay un no pago de impuestos, ya revisaba origen, certificados de origen, y ya va cambiando hasta llegar al día de hoy que hace análisis integrales de riesgo. ¿Cuánto importaste? ¿Cuál fue mi deducción? Si tuvo una tasa cero de IVA, que tenga el pedimento virtual, si hago un B5, si hubo una retención, los FDIs emitidos, los FDIs recibidos. Simplemente la contabilidad electrónica, la autoridad no puede multar si la contabilidad electrónica está bien o está mal, pero la contabilidad electrónica me va a decir o le va a decir a la autoridad qué tengo yo en inventario. Entonces, para ella es muy fácil decir, oye, pues esta persona tiene inventario de tantos miles o tantos millones, cuando quizá para efectos de una certificación en materia de IVEPS, pues el saldo pues no le cuadra, ¿no? Entonces ya de ahí, para ella es un movimiento que puede llegar a revisar. Y bueno, a final de cuentas, pues, ¿qué es un coaching, a final de cuentas, empresarial de fondo? Pues de entrada debemos de generar la cultura interna de supervisión y de autocorrección. Ahora, ¿yo cómo sé qué debo de revisar en mi empresa? Pues de entrada, determinar cuál es mi perfil tributario, cuáles son mis obligaciones. No todas las empresas tienen el mismo perfil. No podemos hacer un checklist genérico para todas. Algunas nada más tienen padrón de importadores, otras tienen IMEX, otras certificación de IVA, otras PROSEC, otras tienen OEA, otras tienen algunas autorizaciones, otras son de azúcar, otras son de diferentes tipos de industria, y cada una va a tener un perfil tributario diferente. Entonces, en base a esas autorizaciones, registros, certificaciones, tendríamos que hacer un análisis de riesgo, pues para determinar quién lo va a atender, o sea, en el proceso del día a día, cuáles son los roles, los responsables, cuáles son los procesos, el qué debo de estar revisando, el qué debo de estar monitoreando, supervisando, o dejar que no se me desvíe, y cómo lo voy a hacer. Obviamente necesitamos KPIs pues que sean muy certeros, ¿no? Estos indicadores que nos permitan saber en dónde están las desviaciones, porque muchas veces en comercio exterior se nos puede hacer una bolita de nieve. Para mí un IMEX es uno de los programas que más puede ayudar y fomentar la industria mexicana, pero al mismo tiempo un IMEX más mal utilizado, pues es una bomba de tiempo, a final de cuentas. O sea, me ha tocado ver empresas, por el amor de Dios, que de repente en la certificación en materia de IVA debe 2,000 millones de no sé qué. Espérate, ¿en qué momento importé 2,000 millones? Nunca los importé. Pero eso es lo que tiene Hacienda, porque ¿qué le entregaste tú? ¿Qué salió de tu anexo 24? Entonces, pues Hacienda tiene lo que tú le entregas. Entonces, si lo que tú estás entregando mal, pues Hacienda es la información que tiene para revisar. Obviamente necesitamos llevar a cabo auditorías preventivas porque somos humanos, tenemos errores. Está el agente aduanal, está el proveedor, está el agente de compras, está el agente de tráfico, el agente de aduanas. Entonces, esas auditorías preventivas, ya sean internas o externas, obviamente nos van a permitir ir monitoreando. Es como el check-up que haces cada año, cada 2 años, para ver si tienes el azúcar alta o los triglicéridos, ¿no? Y ese monitoreo de forma continua, pues con los KPIs que acabamos de comentar, y obviamente, pues como decía bien Toño hace rato, nada puede avanzar hoy en día sin el uso de herramientas tecnológicas. Tenemos clientes y amigos
que tienen 600, 800, 1000 proveedores y nosotros ahora somos obligados a monitorear a los proveedores para que a mí no me suspendan mi padrón de importadores, me llegan a requerir para efectos de mi certificación en materia de BIEPS, pero no tengo manos para monitorear ni siquiera 100 proveedores, no voy a poner una persona o dos a pedirle cada mes su opinión de cumplimiento. O sea, a veces es una locura. Entonces, si no utilizamos la tecnología, estamos fuera, ¿no? Para Tintax, todo un coaching empresarial debe de estar sobre 4 pilares. El tema fiscal aduanero, el tema legal aduanero, porque estamos partiendo de que Hacienda, de cada 100 auditorías, 97 va a tener alguna implicación. El tema del expediente electrónico, hoy en día ya como volantes Hacienda, ¿no? Pásame los expedientes de tal año, así dice, en original, tal y como lo dice el 36A. Entonces, pues ya es un documento electrónico y digital que tenga el sello de agua de Hacienda, que tenga, en su caso, el XML, que tenga el acuse de emisión y de transmisión y de recepción. Entonces, son temas que para la autoridad simplemente está, no está. Está haciendo auditorías muy sencillas, pero por volumen. Entonces, es un tema que tenemos que estar vigilando, ¿no? Y el tema de los proveedores, porque hoy se ha vuelto un dolor de cabeza, ahorita vamos a ver un ejemplo, cómo por 54,000 pesos a una empresa le inician un procedimiento de cancelación de su certificación en materia de BIEPS por un proveedor que ni siquiera le enajenaba productos para transformar, le daba un servicio de otra cosa. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en materia fiscal y legal aduanera, pues hay que tomar decisiones. Muchas veces tenemos operaciones día a día. Otra tenemos un caso que llegó una mercancía, vamos a llamarle una maquinaria usada, y la decisión es cómo lo importo, cuál es la mejor forma, temporal, definitivo. Esa toma de decisiones muchas veces quizá la podemos utilizar para destrabar la operación el día de hoy, pero ¿qué implicaciones va a traer el día de mañana? ¿Sí? Un ejemplo, este tema que les platico de la maquinaria usada, se decidió importar de forma temporal por 6 meses, pero realmente la empresa la quiere aquí por 5 años, la quiere por 5 años para venderla, entonces no aplica una importación temporal del 106 realizada por un residente en el extranjero. Es más, me gustaría ver cómo se documentó para ver si no están por ahí haciendo mal uso de algunas cartas, señalando que era un extranjero cuando realmente no existía. Pero la gente toma decisiones porque no puede parar la operación, pero bueno, esa toma de decisión sí está respaldada, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que 2 cabezas piensan más que una? ¿O qué mejor que la revisión de 4 ojos, ¿no? Y sobre todo para conocer alternativas. Cuando supe de este caso de la importación de maquinaria de forma temporal, dije, oye, pero pues, pudiste haber hecho esto y esto, chin, es que no sabía. Entonces, bueno, ese coaching nos puede llevar a buscar la mejor opción y que no sea la más cara también, ¿no? Recordemos que muchas veces las multas, pues son multas, es dinero, quizá lo pagamos. Obviamente nos va a pegar en nuestro margen de utilidad como negocio. Pero lo peor que nos puede pasar en un tema aduanero es que el flujo de operación se detenga. Imagínense un embargo precautorio de insumos o de maquinaria, o imagínense una suspensión del IMEX o una cancelación, o una suspensión del padrón de importadores. En 3, 4, 5 días o 2 semanas que lo lleguemos a levantar, pues ya tronó. Y si luego tengo obligaciones con empresas que me pueden llegar a sancionar por no entregar en tiempo, como lo puede ser la automotriz, pues realmente nos estamos complicando mucho. Hace algunos años hubo una tendencia de una simplificación, vamos a llamarle corporativa, en donde varias empresas, en lugar de tener 10 empresas, 10 RFCs, se fusionaban y tenían una para disminuir la carga administrativa. Sí, suena bien, tiene sus ventajas fiscales, tiene sus ventajas corporativas, pero el problema es que si llego a flaquear en algún tema, pues me tumba el IMEX para las 10, 15, 20 plantas o lo que sea. Nos pasó con un cliente que su domicilio estaba en Santa Fe, o está en Santa Fe, hubo un cambio de código postal y pum, van para abajo padrón de importadores, ¿no? Y también 8 o 9 plantas, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a ver o evaluar o por lo menos monitorear de que esto no pueda llegar a suceder. También tenemos el caso de los representantes legales. Con que un representante legal no tenga opinión de cumplimiento o lo que sea, socios o accionistas, pues nos puede llevar implicaciones, obviamente, tanto de mi empresa como de otra donde también sea socio o accionista, ¿no? Entonces son temas que debemos de monitorear en su totalidad, ¿no? Y sobre todo, pues tener el conocimiento, la experiencia, esta certificación de la que comentaba Arturo y Toño,
pues nos puede dejar en buenas condiciones de identificar qué aspectos de cumplimiento debo estar supervisando de forma permanente, ¿no? O sea, y realmente tener ese conocimiento para que no se nos escape nada, ¿no? ¿Qué es un buen coaching en materia aduanera? Pues de entrada, que te esté coachando, pues entienda tu negocio. Obviamente, pues que tengas confianza en base a su experiencia y en base, desafortunadamente, como en todo en la vida, hay muchos charlatanes. Entonces, no nada más el que te diga, yo te lo arreglo, es, sí me lo arreglas, pero legalmente. Yo he tenido conocidos que te dicen, yo te garantizo que el anexo 24 quede en cero. No puedes garantizar que el anexo 24 quede en cero si tuviste temas de desperdicio, ventas en el mercado nacional. O sea, es irreal que te puedan garantizar algo. O sea, obviamente sí se escucha bonito, se escucha que no hay que pagar nada, pero no me traerá una implicación después. Entonces, nada más es tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Y sobre todo los temas de seguridad, que no me vayan después a repercutir, porque ahorita podemos tapar un hoyo y el día de mañana se destapan 18 diferentes, ¿no? Entonces, la comunicación abierta, el intercambio de información, la toma de decisiones conjunta, pues se vuelve más fácil para las empresas o los encargados de las empresas si cuentan con este acompañamiento de los expertos, ¿no? Obviamente, para que esto funcione, pues es necesario reuniones constantes de seguimiento. O sea, no podemos hablar de algo y, pues ya quedó, ¿y qué pasó? Pues nada. Y de repente, y se implementó, no, y se corrigió, tampoco. Entonces, pues, ¿para qué hicimos tanta junta o tanto planeación si realmente no se llevó a cabo nada, ¿no? Y al final de cuentas, cuando pasa el tiempo, por ahí también tenemos un tema de retención de IVA y por ende de deducción por unas compras extranjeros en el mercado nacional. Eso es que esto lo vimos hace 4 años, no se hizo nada, y ahora la bola de nieve ya vale tantos millones de pesos, ¿no? Entonces, es un poquito un tema de inmediatez y de ser muy certeros en el tiempo, ¿no? Y siempre ir viendo que los temas aduaneros pueden tener una implicación en materia de IVA y ISR. Nos ha tocado empresas que aduaneramente dicen, oye, tengo saldos por exportar, que no tengo el inventario físico, los cambio de régimen, sí, palomita, aduaneramente está perfecto. Pero pregunta, ¿es un IVA acreditable? ¿No? ¿Es una deducción? Pues quizá tampoco. Entonces, hay que ir de la mano con la gente encargada de otras áreas para que en conjunto esa toma de decisiones me permita, pues ir sabiendo que si lo que voy haciendo no me implica en otra área, o por lo menos lo sepa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo lo que quiero que se lleven en mente es que todo lo que se hace en aduanas puede tener una implicación, repercusión fiscal. Ahora bien, la administración y control de autorizaciones, IMEX, PROSEC, reglas octavas, certificación en materia de IVA, OEA y CITIPAD son súper importantes partiendo de dos premisas. Mucha gente cree que por haber integrado un expediente, por haber obtenido la certificación en materia de IVA, por haber obtenido el OEA, pues ya cumplí. Sí, ya cumpliste para obtenerlo. Pero el monitoreo tiene que ser permanente. Hay empresas que no hacen su análisis de riesgo para OEA año con año. Hay empresas que no van monitoreando sus obligaciones permanentes. ¿Y cuál es el riesgo aquí? Que en términos de ley, si me llegan a suspender o cancelar mi certificación en materia de IVA y IEPS, no puedo tener acceso a otro en 2 años. Y si sucede lo mismo con OEA, no puedo tener acceso en 5 años. Entonces, muchas veces un OEA yo lo obtuve porque mi cliente en el extranjero, me lo pide como un requisito para seguir o continuar con relaciones comerciales. Entonces, imagínense que yo ya no tengo un OEA, pues realmente ya el negocio ya no puede ir más para adelante. Todo esto, independientemente de los temas que también comentaba Toño Barragán, ¿no? Ahora, del día a día tenemos obligaciones especiales, que hay que tomar decisiones, cambios de régimen, regularizaciones, los pedimentos. Muchas veces, ¿qué pasa en los pedimentos? Lo que vemos nosotros en el día a día, que si un pedimento está mal, pues por lo general todos están mal. ¿Por qué? Porque es el procedimiento que posiblemente sea incorrecto, ¿no? Y obviamente temas de valoración, clasificación y origen. Nos ha tocado ver muchas empresas que de repente dicen, oye, ¿por qué tienes diferente clasificación para el mismo producto? Porque son diferentes criterios de los agentes aduanales. Eso no existe. O sea, tiene que haber solo una clasificación. O sea, no es a nivel criterio. Y para valoración, clasificación, origen, hay formas de comprobar todo esto, ¿no? Entonces, no quedemos en un tema de criterios. Eso no existe. O sea, es un tema fiscal y se debe de aplicar de forma muy puntual, ¿no? Ahora bien, todo lo que viene siendo
los temas tecnológicos se embuceen para efectos de economía, para efectos de hacienda, pues obviamente cada vez es más compleja la tecnología, son más complejas estas páginas y luego se actualizan y cambian, ¿no? Entonces nos ha tocado ver temas de que no se pudieron obtener algunos permisos o lo que sea, porque simplemente ya no supimos por dónde picarle, literal, así como se dice vulgarmente, cómo picarle a la página, y bueno, ahí estamos atorados. Entonces, ese coaching, hasta para esto tiene que ser indispensable, ¿no? Bueno, ya platicamos también de los temas de origen y clasificación, pero ojo, no nada más es qué clasifico yo o qué le doy origen yo, sino también qué viene de allá para acá. Muchas veces el extranjero cuando tiene una revisión por parte de la autoridad mexicana, pues de entrada dice, pues esto no es para mí, yo no entiendo, está fuera de su jurisdicción y no pelan a la autoridad mexicana, ¿no? O muchas veces el extranjero dice, bueno, pues ayúdame mexicano a cómo contestar, porque ¿a quién van a sancionar? ¿A quién no pagó impuestos? ¿Quién no pagó impuestos? El mexicano, ¿no? Y también al revés, si yo no tengo la cultura o el respaldo de emitir certificados de origen porque realmente observé que se cumplió con las reglas de origen, voy a poner en riesgo a mi cliente. Entonces imagínense que tienes un cliente que paga el 2%, paga el 0 y era el 2%, que por tu culpa el día de mañana la autoridad americana le diga que debe tantos miles o millones de pesos o de dólares, pues imagínate tú cómo quedas como proveedor de esa empresa, ¿no? De hecho, nos ha pasado con algunos clientes que los facturas o CFDIs de ingreso que emiten en México por estar enajenando ventas de primera mano que no cumplen con requisitos, como es el pedimento y la fecha, la autoridad hace no deducible esa compra, o sea, lo que yo le enajené, y no acreditable el IVA que yo le trasladé. Entonces, imagínate, voltea el cliente y le dice al proveedor, oye, por tu factura que me le emitiste mal, me echaron para atrás a mí toda mi deducción, ¿no? Entonces, realmente se rompen esas relaciones comerciales, ¿no? Y el tema de las certificaciones que platicábamos, que al final de cuentas son reconocidas a nivel nacional e internacional, como la certificación en materia de IBE-IEPS y el OEA, pues al final de cuentas nos hace crear, implementar procedimientos, obviamente que nos va a hacer mejor nuestros procedimientos, pero para Hacienda somos fiscalmente confiables y confiables en cadena de suministro. Entonces, a final de cuentas, somos menos atractivos para efectos de alguna revisión por parte de la autoridad, ¿no? Y bueno, regresando al tema de las auditorías que recomendamos se hagan, porque al final de cuentas somos humanos, tenemos errores, pues bueno, tienen que ser periódicas desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque la ley cambia. Un ejemplo, ya es multable los decrementables y los incoterms. Digo, ya es otro tema el entender si un incoterm podría ser o no multable, porque es una decisión que yo hago, un acuerdo que yo tomo de forma personal con mi proveedor. Entonces, se me haría complicado que la autoridad te pueda decir que te multa pues, por un tema de libre albedrío, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, tenemos diferentes operaciones, regímenes, proveedores, agencias aduanales, valores, fracciones arancelarias, que si vamos monitoreando o peinando todo esto, pues podríamos disminuir el riesgo ante una eventual revisión de la autoridad. Y regresamos al tema del perfil tributario, o sea, de ahí parte todo el tema del coaching. Yo no te puedo coachar a ti sin saber y sin que tú sepas, pues que es toda tu obligación o todas tus obligaciones permanentes que debes ir cumpliendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese perfil tributario lo tenemos que ir enlazando con los temas que comento, que son los temas fiscales. Nos ha tocado muchos temas de IVA, de retenciones de IVA, que la ley cambió en el 2014 y al día de hoy, 2022, la gente no sabía que la ley cambiaba. Y tenemos muchas veces la premisa de que, oye, si le compro a un extranjero no lleva IVA, si le vendo a un extranjero no lleva IVA, y si le compro a un mexicano me factura con IVA o yo le facturo con IVA, ¿no? Entonces, realmente, recordemos que el IVA es un impuesto indirecto y no es en base a las personas, es en base a los actos o actividades. Entonces, debemos de sacarnos muchos temas de la cabeza de premisas con las que estamos operando, que realmente el día de mañana, pues la autoridad es lo que está vigilando más ahorita, porque ya tasas de importación, una tasa promedio es del 1%, cuando la tasa del IVA es del 16%. Ahí es donde para la autoridad, pues muchas veces está el tema de la recaudación, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, la autoridad cuenta con toda la información que nosotros
hacemos, como es el data stage, nosotros podemos ir un paso adelante, podemos ir analizando el data stage y corregirnos, lo que les platicaba de la cultura de la supervisión y la autocorrección, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, todo esto nos tiene que llevar a elaborar planes de acción y de corrección, pero que se implementen, ¿no? Entonces, estas evaluaciones de cumplimiento aduanero, pues nos debe de resultar en qué debo de hacer, cómo lo debo hacer y cuándo lo debo ejecutar y con qué recursos, fechas, responsables. Realmente muchas veces decimos, bueno, lo tengo que hacer, pero no tengo tiempo, no tengo recurso y se va dejando en el olvido. Esos son temas que muchas veces nos pega a nosotros como empresas y son temas que a final de cuentas nos puede llegar a costar pues lo que les platicaba, el flujo de la operación. Y en materia legal, esa es la parte fiscal, quizás es lo que estamos más acostumbrados. Pero en la parte legal, aquí es muy importante hacer hincapié en una cosa. Nosotros presentamos escritos, trámites ante la autoridad, muchas veces podemos solicitar confirmaciones de criterio para efectos de una buena clasificación, para una buena interpretación de ley. Y nos ha tocado ver que muchas empresas no hacen uso de estas disposiciones o facilidades que tenemos para buscar cumplir con las disposiciones de forma correcta. Entonces, bueno, todo lo que viene siendo consultas, confirmaciones de criterio, pues hay formas de cómo analizarlo, cómo plantearlo y sobre todo para obtener una respuesta que nos pueda permitir a nosotros actuar en el marco de la ley. Y sobre todo en temas de actos de fiscalización, ojo con esto, muchas veces la autoridad requiere a las empresas contestan y cuando nos hablan a nosotros como despacho para ayudarlas, pues vemos que ya lo contestó a medias, lo contestó mal y en ocasiones ya en el tiempo ya no es el momento de poder aportar más pruebas y eso ya no nos permite a nosotros pues llevar a cabo una planeación de cómo voy a defender tal o cual requerimiento de la autoridad. Entonces, todo lo que viene siendo visitas de verificación, domiciliares, revisiones de gabinete, auditorías electrónicas, PAMAS, lo que sea, acta de hechos de omisiones, deben de ser muy bien analizados desde el inicio de que empiezan estas facultades de comprobación para después no estar en una pared donde diga, ¿y ahora qué sigue? Ya no puedo implementar un medio de defensa idóneo porque ya no tengo o ya no presenté lo que tenía que haber aportado en su momento y de forma correcta, ¿no? Entonces, bueno, los medios de defensa, pues obviamente siempre vamos con un abogado, nada más que aquí, ojo, muchas veces en México, desafortunadamente, como realmente es un tema nuevo, vamos a llamarle el tema aduanero, y sobre todo ahora que la autoridad se jacta de que ahí está el pez gordo, ahí está el dinero, pues muchas veces los especialistas en aduanas, que son muy buenos, pues no tienen la parte legal y la parte legal no tiene la parte, que también son muy buenos, no tienen la parte de aduanas, ¿no? Entonces, aquí la experiencia, esa mezcla entre lo legal y lo aduanero es lo que va a llevar a cabo un éxito en estos medios de defensa ante la autoridad. Yo les puedo decir que sin miedo a equivocarme, la autoridad sigue perdiendo el 90% en nuestra estadística de casos que llevamos, sigue perdiendo el 90%, porque realmente todavía sigue siendo un tema de que no fundamenta bien, no motiva bien y se extralimita en facultades. Que no nos dé miedo en nuestro medio de defensa. Me ha tocado clientes que dicen, oye, pues son 80,000 pesos, lo pagamos. Y ya se lo agarraron de cliente, son 80,000 para este trimestre, 80,000 para el siguiente trimestre. Que bueno, no estamos para estar arreglando el dinero y sobre todo, pues para no dejarnos, ¿no? Y sobre todo no estar consintiendo esos actos, ¿no? Y sobre todo ahora con lo que la autoridad está buscando de las empresas que facturan operaciones simuladas, nos puede decir que nosotros somos una empresa fantasma porque no tenemos infraestructura a su juicio para llevar a cabo nuestros temas de comercialización o prestación de servicios y podemos caer en las listas negras del 69 del Código Fiscal, tanto nosotros como nuestros proveedores. Entonces, para la autoridad, pues simplemente dice, pues para mí eres una empresa que posiblemente no eres una empresa que factura operaciones simuladas y bueno, eso obviamente pues tenemos que desvirtuarlo. Entonces, es un acompañamiento que yo les recomiendo que no solo sea del contador de la empresa, ¿sí? Porque a final de cuentas, el contador pues maneja números, pero a final de cuentas, la parte de la materialidad va más allá de los números. Entonces, es un tema que no debemos de dejar a un lado, el tema de las listas negras. Y aquí les quería enseñar este ejemplo. Este ejemplo es un procedimiento de cancelación.
para una empresa porque recibió un CFDI del 2012 y del 2013, o sea, estamos hablando de hace pues ya 10 años, por 52,000 pesos, y vean de qué fecha es el 3 de diciembre, porque para efectos de estas empresas que se consideran que facturan operaciones simuladas, la autoridad dice, para mí tú empezaste, o para mí eres un EFO desde hace 3 años, entonces son 3 años para atrás facultades de comprobación, según la autoridad, eso lo podemos pelear, pero quería enseñarles cómo hoy en día está iniciando procedimientos de cancelación de certificación en materia de IBEX por CFDIs que recibí por unos montos irrisorios de 52,000 pesos y de años muchísimo para atrás, ¿no? Entonces, este tema son temas que no debemos de echar en saco roto y sobre todo estar monitoreando sus proveedores, porque ahorita lo va a decir Ana, la misma ley te dice, si tus proveedores no están al corriente de sus obligaciones fiscales, a ti te requiero. ¿Por qué? Porque lo que busca es que los obligues a que cumplan o a que cambies por proveedores que son fiscalmente cumplidos, ¿no? El tema de la integración de expedientes, pues simplemente aquí el comercial es, señores, reitero, somos fuente de información, debemos homologar o estandarizar la información de todas las áreas, porque al final de cuentas, impuestos, finanzas, contabilidad, utiliza información de contabilidad, de aduanas. Entonces, lo que debemos de hacer es estandarizarlo, y esto como es, pues es lo que tiene Hacienda, lo que tiene la BUSEM, lo que tienen los pedimentos. Entonces, descargamos esa información de la BUSEM, podemos y debemos recuperar los últimos 5 años, si es que hubo esa transición entre papel y electrónico y no sabemos ni qué tenemos, si tenemos agentes aduanales nuevos, viejos, nos peleamos, no nos da los papeles, se puede bajar de la BUSEM los últimos 5 años, a integrar un expediente electrónico que por lo menos para caso de un requerimiento es lo que le podemos presentar de primera instancia, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, el uso de las tecnologías nos va a permitir saber qué documentos no tengo, ¿no? Por cada uno de los documentos electrónicos y digitales. Entonces ya con esto podemos voltear con agentes aduanales y decir, a ver, necesito esto. ¿Por qué? Ahorita no lo traigo en esta presentación, pero al final de cuentas, estos son los requerimientos. Necesito que me des del 2021, en términos de 36A, los pedimentos, los expedientes en original. Es como te lo están pidiendo. Entonces ya para la autoridad es, lo tienen, no lo tienen, lo tienen, no lo tienen. Son revisiones muy sencillas, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, recuerden que nuestros expedientes electrónicos tienen que ser de comercio exterior, en temas aduaneros, pero también que traiga la parte fiscal y legal. Entonces, a mí me gustaría transmitir que las empresas deben tener un expediente que sea robusto en materia aduanera, legal y fiscal. Para al final de cuentas, pues en caso de una revisión, pues poder contestar estos requerimientos. Hemos tenido empresas que han recibido durante el año bastantes requerimientos, pero como ya te piden cuentas de gastos, ya te piden pagos, ya te piden no sé qué tanta cosa que no es aduanero, pues se vuelve complejo, complicado estar contestando estos requerimientos, y sobre todo porque para la autoridad, pues es muy sencillo, pues pedir es fácil, ¿no? Pero ya el hecho de cómo nosotros tenemos que integrarlo y presentarlo es donde ya se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, esa es la parte que no me gustaría que lo echaran para saco roto. Y terminando con la reflexión, los expedientes electrónicos son parte de la contabilidad, eso lo marca la ley aduanera. El artículo 6 nos dice que son parte de la contabilidad y que los debemos conservar en los plazos que señala el Código Fiscal. ¿Y qué nos dice el Código Fiscal? Que facultades de comprobación 5 años. Y si no tengo mi contabilidad, se puede ir a 10. Entonces, si nos faltan los pedimentos o no tengo mis pedimentos completos, facultades de comprobación se puede ir a 10 años. Entonces, es un tema de nada más de tenerlo en mente para poder cumplir y tener todos mis expedientes de forma correcta, ¿no? Y el tema de la administración de nuestros proveedores, pues hoy en día debemos de monitorearlos. O sea, si un proveedor me sale malito en temas fiscales, de seguridad social y en temas laborales, puedo tener implicaciones desde suspensión de padrón de importadores, ya sea general o sectorial, me pueden cancelar mi certificación en materia de IBEX, puedo tener problemas con mis deducciones. Tenemos clientes que les llegan las cartas de invitación de Hacienda, oye, así como hace rato lo que le presenté, pues vi que le compraste a Perenganito y para mí es un EFO y no desvirtúo que es una empresa que factura operaciones simuladas, te invito a que te autocorrijas. Pues, ¿qué espera la autoridad? Que eches para atrás la reducción de todo lo que le compraste o lo que esté señalando y el acreditamiento del IVA. Entonces, imagínense para las empresas, pues qué complicado es tanto hacerlo físicamente como económicamente.
Entonces, imagínense, si yo tengo un proveedor que le compré 100 pesos y me echan para atrás la deducción, pues ahí van 30. Me echan para atrás el IVA, pues ahí van 46. Y luego la multa por haber utilizado o deducido mediante CFDIs de EFOS es del 55 al 75% del valor del CFDI. Entonces estamos hablando que entre la deducción que me la quitan, el acreditamiento y la multa, y es el 100% del valor de la operación con ese proveedor. Por eso es muy importante estar monitoreando a mis proveedores que no sean, o más bien que sí sean cumplidos fiscalmente, ¿no? Y en temas de seguridad social y laboral, pues hoy en día es muy importante con la reforma laboral, ahorita Anita nos va a platicar, pues porque al final de cuentas, pues de ahí cuelga un tema de defraudación fiscal y ahí cuelga un tema de usibilidad de esos, los que eran los outsourceros que ahora son servicios especializados. Ahorita nos va a platicar Ana un poco más de eso. Y bueno, al final de cuentas, reitero que hay herramientas tecnológicas, hay una que se llama Ciela Módul, que esa nos ayuda cada mes a obtener la opinión de cumplimiento fiscal, de seguridad social y la constante situación fiscal del Infonavit, de todos mis proveedores que yo considere que es necesario pedirlo, e ir integrando un expediente para efectos del REPSE y para caso de una eventual revisión, poder contar con los elementos que lo desvirtúen. Entonces, hasta aquí mi participación. Anita, cedo palabra. Digo, no sé si hay alguna pregunta del público. No. No, ahorita no. Adelante, Anita. Gracias, Marco. Pues bueno, para finalizar esta primera sesión de mesas de diálogo en materia de comercio exterior, y como ya bien lo han abordado Antonio y Marco, es importante hablar de los sistemas inteligentes en comercio exterior, pero esto desde un punto de vista de cómo automatizar los procesos y, como bien lo comentó Marco, desde una administración del control de cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, seguridad social, laboral de mis proveedores. ¿Esto por qué? Marco, ¿me ayudas, por favor? Es bien sabido que cada vez toma mayor importancia, se adelantó Marco, que toma mayor importancia el tema de estar monitoreando o estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales como empresa. Sin embargo, la nueva tecnología de fiscalización por parte del SAT y esos objetivos que tienen de modernizarse ha obligado que los contribuyentes tengamos que emplear una administración y una planeación de una forma mucho más estricta. Y esto evidentemente nos lleva a que obliguemos a que nuestros proveedores también se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales. Las últimas estadísticas nos han demostrado que se ha incrementado la recaudación a costa del incumplimiento de las obligaciones fiscales, pero ya no nada más de las empresas, sino de nuestros proveedores. Y creo que aquí viene un tema muy importante. Las autoridades no nada más tienen facultades de actos de fiscalización o los famosos actos de molestia. Ya no nada más es esperar que la autoridad llegue con una notificación para iniciarme una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, sino que actualmente la autoridad tiene las famosas facultades de gestión, que no es otra cosa que dotarse de poder, dotarse de esa facilidad que tiene para obligarnos a pagar, para corregir nuestra situación fiscal. Y esto ha logrado que con estas facultades de gestión que anteriormente nos obligaban únicamente por las cartas de invitación que eran notificadas a través de buzón tributario, donde nos hacían este tipo de acciones, ahora creo que va más allá y tenemos que cuidar esta parte. Como tal, Marco, por favor, ese tema de la cancelación de sellos que ha venido siendo tocado muy bien por parte de Marco, ha sido parecería un terrorismo. Sin embargo, de una noticia reciente, enero 2022, podemos percatarnos que el SAT ha incrementado esta cancelación de sellos como medida de apremio, como medida de un acto de gestión que va más allá. Sin iniciarnos facultades de comprobación, yo te detengo tu operación. Y esta cancelación de sellos, evidentemente, desde un punto de vista fiscal, nos detiene la operación, ¿no? Y ahorita vamos a ver temas que van más allá. Sin embargo, es importante entender que la autoridad, nos tiene atados de dos manos. No nada más esperemos a que llegue una visita domiciliaria, sino que ahora pues van a estar estos actos de gestión a la orden del día
que me van a poder suspender el padrón de importadores y evidentemente, como lo dijo Antonio, yo ya no voy a poder llevar a cabo mi operación de comercio. Me van a poder cancelar mi sello fiscal, ya no voy a poder llevar a cabo una facturación. Entonces, estos actos de gestión es muy importante tenerlos presentes. Continuamos, Marco, por favor. Actualmente, pues bueno, la autoridad ya no tiene, y es una realidad, la autoridad no tiene un alcance para revisar y auditar todo el universo de contribuyentes. Y entonces ha estado trabajando desde un perfil de riesgo individual para hacer más efectivo el ejercicio de sus facultades. Marco, estás jugando con mi presentación. Y bueno, creo que aquí a mí me gustaría mucho, y hubo una parte importante que en su momento Antonio mencionó, que a veces se nos hace difícil, como actuantes del comercio exterior, se nos hace difícil voltear a ver otras leyes. Y hay otras leyes que no son de aduana, sin embargo, vienen a afectarnos como son en su momento, y que también Marco lo decía. Yo creo que tenemos que ver no nada más un tema aduanero, un tema fiscal o un tema penal, sino que ahora tenemos que sumar el tema de seguridad social. ¿Esto por qué? Porque la última reforma que tuvimos en la Ley Federal del Trabajo nos ha llevado a que parecen tintes fiscales, nos ha obligado ahora hasta que le digamos quiénes son nuestros proveedores de empleados, quiénes son nuestros proveedores de servicios. Marco, ¿qué estás haciendo? No, ok. Regrésame más poquito, por favor. Si no, yo lo proyecto, no pasa nada. Si me permites compartirlo, o solo regresar a una diapositiva anterior. Ahí se ve, Marco, ¿me confirmas, por favor? Sí, ya se ve. Sí, gracias. Ok, entonces, como lo mencionaba, es importante no nada más quedarnos, si bien es cierto ahorita la autoridad está actuando con estos actos de gestión donde la autoridad nos lleva a cancelar sellos, también tenemos que voltear a ver otras leyes. Y es importante ver la ley del IMSS y la ley del Infonavit, que son de materia de seguridad social. Sin embargo, de su propio texto, están facultados para iniciar procedimientos administrativos de gestión que son tendientes al cobro de créditos fiscales y que son a través de lo que dispone el Código Fiscal de la Federación. Entonces, yo ya nada más me puedo quedar con lo que dice la ley aduanera y supletoriamente lo que me dice un Código Fiscal de la Federación, sino que yo tengo que voltear, además de ver mi ley penal, también tengo que voltear a ver lo que dice la ley del IMSS y la ley del Infonavit. ¿Por qué? Porque la ley del IMSS y la ley del Infonavit me podrán cobrar también los créditos a través de lo que dispone un Código Fiscal de la Federación. ¿Y esto qué es? Que en algún momento pueda emitirse un acuerdo de colaboración y que también estos órganos estén facultados para llevar a cabo como medida de seguridad o un apremio por la autoridad, cancelarme un sello digital. Entonces es importante que nosotros como empresa estemos monitoreando la opinión de cumplimiento, ya no nada más de nosotros como institución, sino además de nuestros proveedores, porque es una realidad que actualmente la autoridad, si deseas tú solicitarle una devolución de saldo a favor, la autoridad va a revisar a tus proveedores. Y aun cuando constitucionalmente yo no tengo la obligación de revisar a mi proveedor, yo no tengo la obligación de saber si está verificado o no, sino simplemente yo saber que la factura que me está emitiendo está emitida y timbrada correctamente, desafortunadamente lo que ha hecho la autoridad pues es no retornarme el monto total, ¿no? Entonces, esas situaciones me llevan a que yo voltee a ver a mis proveedores y desafortunadamente me convierta en un fiscalizador. También, además, como lo mencionó Antonio, pues, es evidente que ya la autoridad no nada más, digo, a mí me tocó hace unos años que el propio Consejo de Administración decía, yo no me preocupo de caer en un tema penal porque primero tendrían que agotar
a la empresa y después irnos con los socios y después a las responsabilidades. Sin embargo, no, actualmente el propio Consejo de Administración representa un riesgo para la empresa. Entonces, como un tercero, yo también tendría que estar monitoreando la opinión de cumplimiento de socios y accionistas. Y como lo comentó Marco, ¿por qué? Porque también estos traían, en materia de comercio exterior, también me podrían traer un perjuicio. Como tal, si este socio accionista pertenece a otro consejo de administración de otra empresa y ese es cancelado, evidentemente de rebote vienen a cancelarme a mí como empresa. Entonces, es importante no nada más estar monitoreando a mis proveedores, sino ahora hasta mi consejo de administración. Y como lo comentaba, pues esto es una imposición que a través de la forma nueva de auditar del SAT, de esta forma de modernizarse, pues ha obligado a que seamos nosotros quien le demos este reporte y se haya convertido en una de las razones de mercado por las cuales yo tengo la obligación no nada más de monitorear mi cumplimiento, sino la de todas las personas que se involucran en mi operación. Como bien lo comentaba Marco, ¿por qué debo de estar monitoreando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales? Y lo vamos a ver desde un punto de vista fiscal, comercio exterior y de seguridad social. Desde un punto de vista fiscal, y como ya lo mencioné, pues puedo tener implicaciones en materia de ISR IVA, mis deducciones y mis acreditamientos. Puedo llegar desde el momento en el que la autoridad me diga que mis comprobantes fiscales no producen ningún efecto y me los puede rechazar. Ojo, es importante que entendamos que sí hay tres momentos. El ejemplo que Marco mencionaba, la autoridad fiscal es muy dada a rechazarnos el ofrecer pruebas porque dice, tú no compareciste dentro de los 30 días que el Código Fiscal de la Federación, el Código Fiscal sí te permite comparecer. Sin embargo, hay jurisprudencia y hay criterios del mismo PRODECON donde nos dice que son 3 momentos para que yo pueda desvirtuar y pueda comprobar que sí hay materialidad en mi operación. Esto como comercial, no nos sentemos a lo que solo la autoridad nos está manifestando. Es importante que nosotros como contribuyentes nos defendamos. No hay ninguna tipificación por hacerlo, no hay ningún riesgo por hacerlo, pero sí tengo 3 momentos para desvirtuar y acreditar que mi operación está debidamente materializada. Estos pueden ser cuando sí, evidentemente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, o bien cuando yo tuve una carta de invitación o hasta que tuve el acto de molestia. Y entonces, otra de las consecuencias que yo puedo tener en materia de ISR e IVA es que voy a tener multas porque no tenga o porque no le haya dado efectos fiscales a estos comprobantes. Entonces, si yo lo veo desde materia fiscal, el no estar monitoreando la opinión de cumplimiento de mis proveedores, pues de entrada va a ser que la autoridad no me retorne los montos totales que yo estoy haciendo en solicitud y el peor de los escenarios, pues bueno, que vengan multas por no acreditar la materialidad de mis operaciones. Eso desde un punto de vista fiscal. Pero si yo volteo a la parte de comercio exterior, que es la que nos compete o la que nosotros tratamos siempre de estar resguardando, y creo que sin ello no funcionamos, me va a suspender mi padrón de importadores. Y aquí me gustaría muchísimo resaltar lo que dice la regla, porque la regla nos dice que me van a suspender de mi padrón cuando me encuentre publicado en el listado del 69-69B, que para efectos emite la autoridad, pero para mí lo más preocupante es que dice, o cuando haya realizado operaciones con personas físicas o morales, ya es indistinto, y se encuentren publicadas en este listado. A veces nosotros no nos percatamos que están publicadas, sin embargo, el que una salga en esta operación y como vimos en el ejemplo, ya no importa el monto del CFDI, ya no importa qué tipo de proveedor sea, porque en este caso, y me voy un poquito más allá, ni siquiera era un proveedor de materia prima, no era un proveedor del que me estuviera proporcionando este tipo de materiales, sino era un proveedor de un análisis clínico que se hizo un representante legal, o sea, peor de los escenarios. Y entonces, ¿por qué? Porque la propia regla los faculta. La regla dice, cuando hayas realizado operaciones con personas físicas o morales, no le interesa a la autoridad si solamente te vendió una hamburguesa, te prestó un servicio dental, como fue en este caso, o realmente ya es de los proveedores que tienes en tu corona. Entonces, me va a llevar a una cancelación del padrón de importadores y perder mi padrón de importadores es detener completamente mi operación de comercio exterior. Y otra de las causales en comercio exterior, y que esto va para las empresas certificadas y que es, evidentemente, yo no puedo continuar en este esquema,
es lo mismo. Voy a perder mi certificación de empresa certificada cuando mis proveedores de insumo o mis proveedores se encuentren dentro de este listado. Entonces, otra de las causales en comercio exterior demasiado fuerte, y ya no importa si nada más estoy dentro del registro de esquema, sino simplemente el tener mi padrón de importadores corre un riesgo. Evidentemente tengo que estar monitoreando a mis proveedores y con ello al consejo administrativo. Y desde un punto de vista de seguridad social, ¿por qué lo mencionamos o por qué tendría que estar yo pidiendo la opinión de cumplimiento tanto de IMSS como de Infonavit? Porque mi red se puede ser cancelado en cualquier momento de que mi proveedor tenga en opinión negativa cualquiera de estas tres constancias. Si mi proveedor que me presta un servicio especializado, su opinión de cumplimiento fiscal, la del IMSS o la del Infonavit, está negativa, automáticamente va a perder su registro. ¿Y qué implica que él pierda su registro? Yo no le voy a poder dar efectos fiscales a los comprobantes que me haya emitido en este sentido por el servicio prestado, y el peor de los escenarios que voy a tener es que la autoridad me va a tipificar en una defraudación fiscal, y aquí es donde se involucra ahora el código penal. ¿Por qué? Porque estoy dando efectos fiscales o estoy jugando con la famosa figura del outsourcing, que pues en México actualmente es ilegal, ¿no? Entonces, esa es la importancia de no nada más quedarme y vigilar mi opinión de cumplimiento fiscal como contribuyente, sino que además tengo que voltear, porque así son los actos de gestión de la autoridad, tengo que voltear a monitorear sí o sí a mis proveedores y a mi consejo administrativo. Y otra cosa muy importante y algo que ha sido pregunta en todos los escenarios que nos hemos pagado con este tema, en esta recomendación de cuidar la opinión fiscal y de seguridad social, ha sido: Ana, yo lo hago trimestral, Ana, yo lo hago a las joyas de mi corona, los diamantitos, a los que son de mayor peso. Cuidado, es una realidad, y me regreso al texto del padrón de importadores. No me dice a la mayoría, no me dice a algunos, no me dice a los que superen comprobantes emitidos por el más de 10%. Si se fijan, no mencionan cantidad. Esto me lleva a presumir y obligar a que tengo que hacerlo por la totalidad de las personas por las cuales me encuentro yo teniendo una relación comercial. Entonces, si mi operación no me da para hacerlo manual, evidentemente tengo que recurrir a una automatización. Porque una persona, así sea porque le compré, vamos, la hamburguesa, me va a llevar a la suspensión del padrón de importación, de importadores, me va a llevar a la cancelación de certificación, me va a encuadrar en una defraudación fiscal, y lo peor es que no voy a poder solicitar la devolución. Digo, el SAT en todo momento está buscando cómo no podernos regresar nuestras cantidades. Entonces, por eso consideramos de suma importancia automatizar el proceso de nuestros proveedores, porque es una realidad. Si bien es cierto, la modernización del SAT ha señalado que cada auditoría que implementa va trayéndole mejores resultados, también es cierto que solamente es un cruce de información, y nosotros como compañía lo podemos evitar. Marco, hasta aquí mi participación. No sé si existe alguna pregunta. Sí. No te escuchas, Marco. Marco, no te escuchamos. No. Marco, tú te dedicaste a jugar con tu computadora, pero a ver, creo que te vamos a escuchar. 1, 2, 3, probando. Ya, te escuchamos bien. ¿No me escuchan? No me Sí, te espanten, no me escucho. espanten. Miren, realmente lo que tratamos es, pues no ser amarillistas, ¿qué le pico aquí? No ser amarillistas, sino simplemente llevar el contexto de lo que sucede en la realidad, ¿no? Y aquí está este ejemplo, ¿no? Y es lo que comentan, o sea,
un proveedor, y reitero, este ejemplo, pues ni siquiera era un proveedor de mercancías, y por un CFDI de 52,000 pesos, me cancela mi certificación. Imagínense que yo soy una empresa, quien quiera, un Tier 1 de la industria automotriz, electrónica, imagínense, digo, pues nombres hay miles, ¿no? Entonces, el buscar desvirtuar esto, pues ya de repente podría ser un dolor de cabeza y una afectación muy grande para la empresa, ¿no? Económicamente. Y de ahí va de la mano un poco lo que les platicaba. Imagínense que yo soy una maquiladora, que yo caigo por un tema de un proveedor en una suspensión del IMEX, y no puedo importar temporalmente. Uno diría, oye, pues ahora lo importo en definitivo y pago mis impuestos. Pero uno de los requisitos que marca la ley de ISR para que un extranjero no se considere que tiene estableciendo permanente en México es que yo maquila importe todos mis insumos de forma temporal. Entonces realmente estoy abriendo ya la puerta al establecimiento permanente para el extranjero, ¿no? Entonces es un tema que va de la mano. Ahorita en la mañana tuvimos una reunión con una empresa, no es CIMEX, estamos platicando los proveedores, sí tengo como 600, pero a mí no me interesa. Voy a pasar al de compras para que le expliques. Creo que tenemos que ver un tema, como les platicábamos hace rato, un tema como una sola entidad, no un tema aislado, porque al final de cuentas, pues eso podrá repercutir en la operación de la empresa en su totalidad. Pues no sé, Anita, por mi parte es todo. No sé si hay preguntas, Fer, o ya damos por terminada la sesión. Sí, hay algunas previo preguntas. a la pregunta, perdón, sí, adelante. Adelante, Ana. No, nada más reiterar que es muy importante, no nada más quedarnos con lo que dice, digo, como bien dice Marco, no se trata uno de ser amarillista, sin embargo es una realidad que no nada más nos podemos quedar con lo que dispone nuestra ley aduanera y leyes supletorias, sino que la autoridad, y no me gustaría utilizar la palabra mañosamente, pero es una realidad que ahora Código Penal, ley del Infonavit, ley del IMSS, nos empiezan a llevar sin un anuncio previo, pero nos llevan a que si no los estamos monitoreando, ya todo caemos tipificado en una defraudación fiscal y eso evidentemente es penal. Y cualquier acto que hagamos en materia de registros del REPSE me lleva a una defraudación fiscal, que es penal, es fiscal. Entonces, estos anuncios, si bien es cierto, no son publicados, nos tenemos que salir un poquito de lo que la ley aduanera dice, aunque es nuestro manual, nuestra Biblia, nos tenemos que salir, sí tenemos que voltear a verlos, porque el desconocimiento de la ley no nos va a eximir de responsabilidades. Definitivamente. ¿Algo más, Fer? Bueno, con las preguntas aquí ya se juntaron un poquito. Dice, como parte de mis funciones no se contempla analizar ningún tema fiscal. ¿Cómo puedo saber qué aspectos debo cuidar? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo puedo saber qué aspectos debo cuidar? Pero no escuché bien lo primero. Es que me tengo que poner los audífonos y no escuché bien la primera parte. Como parte de mis funciones no se contempla analizar ningún tema fiscal. ¿Cómo puedo saber qué aspectos debo cuidar? Ok. Bueno, vamos a los orígenes, el perfil tributario, ¿no? Hay que crear una ruta crítica, un análisis de riesgo en base al perfil tributario y de ahí ya desprendiendo esto. Como el ejemplo que les ponía. Ahorita, oye, me suspenden mi IMEX porque tuvimos un caso en donde un proveedor de submaquila le presentó a una IMEX maquila una opinión de cumplimiento falsa o alterada y le suspendieron a la maquila el IMEX. Entonces, pues todas estas implicaciones de establecimiento permanente, todo eso, hay que irlo jalando. Entonces, si eres maquila, eres otro perfil que ahora tiene que cumplir con la ley de ISR. Y en la ley de ISR, si nos vamos al artículo 181, ahí vienen pues temas aduaneros, que nadie lo está monitoreando, porque el de aduanas no voltea a ver el tema de ISR y el de ISR no voltea a ver el tema de aduanas. Pero bueno, ahí, Marco, son las si 11 de la mañana, Anita. Perdón, si me permite solo adicionar en esta pregunta, y que creo que se reiteró mucho desde un inicio, es una realidad que no podemos ya separarnos los departamentos. Creo que esta pandemia nos mostró que, como bien decía Marco, ya no lo tengo a un lado, ya no lo puedo ir a preguntar al de enfrente, y por eso es la importancia de automatizar. Si bien es cierto, yo no puedo tomar decisiones fiscales,
o el de fiscal no puede venir a tomar decisiones de comercio exterior. El automatizar nos va a permitir que ambas áreas conozcan. El automatizar permitirá que si no tengo una buena relación como equipo, que ambos podamos estar consultando la información que para cada uno es indispensable. Entonces, creo que es una muy buena pregunta porque nos lleva a confirmar que es obligatorio, no nada más ya desde un punto de vista interno, sino porque así también nos lo está exigiendo la autoridad. Tenemos que automatizar, esta es una realidad, porque eso nos llevará evidentemente a cumplir, porque si el de fiscal hace un cambio de domicilio y no me avisa, a mí como comercio exterior me afecta. Pero no importa que no me avise, si tenemos un control interno que esté automatizado y yo puedo consultarlo, nos va a favorecer a ambos. Correcto. Muy bien. Pues son las 11 de la mañana con 1 minuto. Es que veo que va bajando los asistentes. Entonces yo creo que ya tenemos de seguro varias videoconferencias programadas. Como siempre es un gusto. Toñito Barragán tuvo que salir. Pero bueno, me despido en nombre de él. Arturo, no sé si hacer un comentario antes de irnos. Muchas gracias, estimado Marco. Pues nada más agradecer y reiterarles a todos los participantes que para las siguientes mesas es necesario que se vuelvan a registrar entrando en el link que se les proporcionó. Entonces ahí hay un apartado donde se despliegan las 4 mesas. Entonces, si nos ayudan a registrarnos, nos vemos en la siguiente mesa con temas tan interesantes como este. Y bueno, pues les estaremos mandando toda la información que quedamos pendientes. Así es. Gracias, Arturo. Pues bueno, me despido. Anita, muchas gracias por todos. Cuídense mucho. Al contrario, muchas Excelente gracias. Hasta jueves, pronto. como siempre. Muchas gracias a todos. Saludos. Bye.